Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, este 7 de diciembre, víspera de la celebración de la Purísima Concepción de María, 8 de diciembre. Gracias por estar con nosotros, gracias también a Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta, que como todos los lunes participan en Adelante Nicaragua para echar un vistazo a los principales hechos ocurridos alrededor de nuestro planeta, ya sea los publicados, los no publicados tal vez. Bienvenido Humberto, Cairo, gracias por estar acá. Teníamos rato que no estábamos los tres, habíamos estado saltando, a veces uno sí, uno no, pero ya ahora no, milagro de la Virgen, estamos los tres reunidos hoy. Bueno, es que en época de incertidumbre política, pues, la única certidumbre a día de hoy, me atrevería yo a decir, es que hubo elecciones parlamentarias en Venezuela. Hubo elecciones en Venezuela. Y contra cualquier pronóstico posible, más de un 30% de participación, un 31% de participación, un resultado positivo para el gran polo patriótico bolivariano, con casi el 68% de los votos, seguido muy de lejos y seguido como que es decir casi demasiado por la aglomeración, porque yo no sé cómo calificarlo más allá de aglomeración, de la Acción Democrática, COPEI, etcétera, que entre todos aglomerados pues parece que consiguieron 17.9% de los votos, ¿no? Y después a muchísima distancia el resto de partidos opositores con un 4.9 y 2.75. Entonces, por eso decía, la certidumbre es que contra todo pronóstico, contra todas las baterías adversas que desde diferentes perspectivas lleva afrontando el pueblo bolivariano y en particular el gobierno que encabeza Nicolás Maduro, Venezuela pudo renovar el día de ayer su parlamento. Entonces es cierto que falta para pasado mañana la elección que ya está pautada para los parlamentarios indígenas, ¿no? Pero hasta el momento eso es lo que está claro. Hubo incluso observación internacional calificada, como puede ser el caso del expresidente boliviano Evo Morales, del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, comentaristas de lujo. Antes, fuera de cámara, comentábamos que estuvieron entre otros Ignacio Ramonet, exdirector de Le Monde Diplomatique, el analista, escritor e intelectual de prestigio Atilio Borón, argentino, y muy conocido en los espacios del pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Yo creo que Cairo trae una bitácora. ¿Hace cuánto? Hace 15 años, 20 años, cometió un error similar la oposición venezolana en una elección legislativa en la cual decidió no participar y terminó tomando prácticamente el PSV del entonces presidente Hugo Chávez, casi la totalidad de los escaños del legislativo, y después se daban contra las paredes la oposición diciendo, bueno, le dimos todo el poder al final de cuentas, y pensaron que eso había sido un error y habían dicho no vamos a volver a cometer el error. Sin embargo, este año, sobre pretexto de un fraude que empezaron a anunciar desde que se habló de las elecciones legislativas, así como Trump lo ha hecho, de hablar de fraude y solamente mencionarlo, decidió la oposición no participar. Eso dio paso a que la Organización de Estados Americanos desconociera, mucho antes de realizarse las elecciones, sin haber ido a inspeccionar absolutamente nada, simplemente por sí antes sí, decidió que las elecciones venezolanas, hace 2 meses, no las iban a reconocer en la OEA. Sí, pero el error, como bien decís vos, que cometió hace 15 años, reiterado esta vez,
va a significar en la práctica la desaparición del escenario político venezolano a nivel del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de Juan Guaidó y sus adláteres, porque ya me dirás cuáles van a ser los márgenes de actuación a nivel interno de Venezuela, más allá del reconocimiento inducido por el Departamento de Estado, o habrá que ver si Biden sigue apoyando, entre comillas, como ha hecho Trump, el prospecto, que está muy lejos ya de ser prospecto, denominado Juan Guaidó, ¿no? Entonces, yo diría que las grandes críticas internas de Guaidó, compañía limitada en el exterior, etcétera, se centra en una falacia, que es no hay condiciones para las elecciones. Recordemos tres cosas. La primera es que en el 2015, en elecciones, fue que ganaron la asamblea, la gente de Guaidó, etcétera, en condiciones iguales a las de ahora, en términos estructurales de formación de la bendita elecciones. Y segundo, de que Venezuela con Chávez ha dado muestras de no solamente recurrir a las elecciones, sino que incluso a él es el que más ha recurrido hasta antes de la muerte de Chávez en América Latina. Y no siempre se la vio suave. En un momento con Kandinsky era, ¿verdad? Estuvo cabeza a cabeza. ¿Ah? De manera que pero incluso en un referéndum Chávez perdió. Así es. Sí, y reconoció que había perdido. Entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un país que desde que comenzó el chavismo se sustenta precisamente en los procesos electorales, que han sido abiertos, que han sido incluso en el caso de Venezuela fue hasta electrónico, hicieron una gran inversión. Fíjate que eso es una cosa que a mí, decir, pues, no es que me extrañe que se diga, pues, pero me sorprende que se atice la inteligencia de las personas cuando hace unos años ese era un sistema que todo el mundo reconocía como un sistema muy limpio, muy transparente, el sistema electoral venezolano, el equipo electrónico que se utilizaba para las elecciones y demás, estaba reconocido por Raimundo y todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, como un sistema muy fiable y muy transparente para las elecciones, lo que daba mucha certeza y seguridad de los resultados. Eso era lo que se decía hace algunos años. Y ocupando exactamente el mismo sistema, resulta que ahora es fraude. Entonces, ya tenés ahí un primer punto. Un segundo punto sería, bueno, la oposición en un momento determinado controló la asamblea. ¿Y qué es lo que quiso hacer con la asamblea? Básicamente, el objetivo político último era desplazar a Maduro. O sea, en una rivalidad acérrima, en donde lo que contaba fundamentalmente era la exclusión del contrario permanente. Y jugar a la exclusión del contrario en Venezuela o en cualquier otro lado es un gran error. Tercero, la oposición en estos momentos está totalmente dividida. Mira lo que dice la BBC de Londres. La BBC de Londres te dice, y esto que hay algo que discutir alrededor de cómo sacaron estos datos, pero bueno, te dice que el 22.9 es la base fuerte del chavismo, que el 34.7 es la base fuerte de la oposición. Pero la diferencia es que el 22.9 base fuerte del chavismo es monolítico, votó en su totalidad en esta ocasión por su partido. El 34.9 de los opositores tenían 50, 20 de diferentes posiciones, ¿verdad? O sea, se dispersaron, y al dispersarse, evidentemente, se debilitaron. Sí, a eso te le voy a sumar un dato. Son 277 los diputados que se han electo o que se están eligiendo en Venezuela. 277. Pero había más de 14.000 candidatos.
para ocupar esos 277 asientos. No, y además, en términos porcentuales, en las elecciones pasadas votaron 13 millones. Y la gente que dejó votar creo que fue arriba del 60 y pico %. Pero bueno, de ahora allá, estamos en la mitad. claro, de allá para acá, no solamente ha habido una lucha entre poderes, que dicho sea de paso, una de las cosas que dijo Chávez, dijo, gracias a Dios hemos sido prudentes, pacientes y hemos actuado con sabiduría. Ahora le toca a la Asamblea, que fue electa en 2015, terminar su rol. Cerramos un ciclo. ¿Ah? Porque perfectamente lo pudo haber hecho por otros medios mucho más expeditos, ¿verdad? En medio de todo eso, entonces, decía de acá para allá, las luchas intestinas, la intromisión permanente de Estados Unidos, la pandemia, la crisis económica, la hiperinflación. Estamos hablando de una inflación programada para este año de 6.500%. Y tenés que ver que los 3 años anteriores incluso fue mayor, pero mucho mayor que eso. Estás hablando que en 10 años el 96% del Producto Bruto venezolano ha disminuido con relación a hace 10 años. Y aquí tenés otra cosa, entonces, si esa situación es así, ¿por qué esos resultados? ¿Cómo te los explicás? Y la única manera de explicártelo es en esa correlación que existe entre lo político, lo económico y lo político, ¿verdad? Aquí estás hablando de un partido que hizo una revolución, un partido que tiene en el imaginario colectivo recuerdos como la mayor cantidad de casas, apartamentos, condominios para la clase trabajadora que se ha hecho en la historia de Venezuela. ¿Cuántos son, Humberto? Las casas construidas. 3 millones y medio. 3 millones y medio de casas construidas, ¿verdad? Estás hablando de infraestructura. Estás hablando de la mayor cantidad de universidades construidas en ese periodo con relación a la historia de Venezuela, etcétera. Que esto, de alguna manera, porque las sanciones no son gratis y tienen sus efectos, más de 1.000 sanciones para efectos de Venezuela, expropiaciones en Canadá, en Estados Unidos, de refinerías, etcétera, expropiaciones, confiscaciones del oro en billones de dólares en Londres, suma todo eso, ¿verdad? Y vas a ver que existen factores externos que claramente estaban alineados con la posición de Guaidó para un efecto de quitar a Guaidó a Maduro Moros del camino. Y si no, y es fácil recordarlo, John Bolton en su libro, John Bolton en su libro dice 4 cosas interesantes. La primera es que dice Trump jamás le gustó Guaidó, lo miraba como un cero a la izquierda, le caía mal incluso, pero además habla de que un personaje que es actualmente presidente del BID, que fue que Bolton le dio empleo en la Oficina Nacional de Seguridad, ¿verdad? Ese fue el de la operación de Cúcuta con la ayuda de los alimentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y otros alrededor del Consejo Nacional de Seguridad, de Pompeo, de la CIA, etcétera, etcétera, han hecho lo que se vio en diciembre, con actos de invasión y con la pretensión de crear desestabilidad interna, pero a mayor grado. Entonces, ¿de qué estás hablando? Si no comprendes todo ese el entourage, la cuestión exterior combinada con las posiciones de Estados Unidos específicamente, pues te perdés el panorama de por qué en un momento determinado ese imaginario colectivo funcionó a favor del PCDA. No, pero en cualquier caso, con todo eso, lo que es evidente es que hay una consolidación del régimen político bolivariano en Venezuela. Por eso decíamos, contra todo pronóstico. Y cuando todo ha apuntado exteriormente
utilizando una expresión muy popular, a cerruchar el piso al gobierno legítimamente constituido de Venezuela, el imaginario colectivo o la conciencia popular, ¿ya?, no pierde la memoria de lo que ha significado el gobierno de Nicolás Maduro, pues. ¿Cuándo son las elecciones presidenciales? En el 22. Sí. 22, ¿verdad? En febrero del 22, si no me equivoco. Son las elecciones presidenciales en Venezuela. Pero bueno, hay varias cosas. Espérame, déjame hacer la pausa para que sigamos hablando de Venezuela, porque está la parte, es decir, hay que ver ahora cuál va a ser la reacción, porque decía yo, hace unos años fue una reacción autocrítica de la oposición, decir, no participamos y le dejamos la puerta abierta a Chávez, ver cuál es la reacción de la oposición ahora, cuál va a ser la reacción de la OEA especialmente ahora, una vez realizadas las elecciones que ellos de entrada desconocieron. Es decir, yo no estoy esperando un comunicado de la OEA sobre estas elecciones porque ya lo emitieron hace 2 meses. Entonces ya estoy claro de cuál es la posición. ¿Qué creen ustedes que es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles son los pronósticos de lo que puede ocurrir ahora en Venezuela? Hacemos pausa en esta conversación con Humberto Avilés y Cairo Amador. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Hablemos primero hacia adentro, dentro de Venezuela. Es decir, hubo un intento de diálogo que hubo muchos preocupados por destruir ese diálogo y no permitirlo, empezando por los Estados Unidos. Estaba metido el Vaticano en este diálogo, de ahí es la relación que hay con el presidente o el expresidente español Rodríguez Zapatero, del primer intento de diálogo, pero el último, el más reciente, ha habido un interés particular porque no haya diálogo en Venezuela, porque las soluciones sean de otra manera. Digo, ha habido un interés particular de los Estados Unidos porque no haya diálogo en Venezuela y las cosas se resuelvan de la manera más violenta posible. Yo creo que en primer lugar hay una evidente recuperación de la institucionalidad revolucionaria, eso está clarísimo, a tenor de los resultados de las elecciones de ayer. Entonces, si se va a reacomodar la disque oposición y va a aprender verdaderamente la lección y no va a incurrir en errores pasados que ya hemos comentado, bueno, eso está por verse, ¿no? En el mejor de los casos sería un albur, pero sí, yo creo que es bastante que el gobierno, el régimen bolivariano de Venezuela haya recuperado por la vía electoral, en medio de las circunstancias que también ya hemos comentado ampliamente, la institucionalidad, comenzando por la institucionalidad parlamentaria, porque no olvidemos que sigue vigente, y en más de una ocasión el propio Nicolás Maduro se ha referido a ello, la posibilidad del referéndum revocatorio, que es una originalidad del sistema político venezolano, ¿no? Y del cual a menudo se ha hecho referencia cuando quieren, por decirlo de alguna manera, apretar más de la cuenta, que ya es decir, los niveles de presión sobre el régimen político venezolano. Yo creo entonces eso, que en principio es una vuelta a la institucionalidad, lo cual es una ventaja política en cualquier escenario que uno tenga por analizar, ¿no? Pero además es un intento de reunificar al país. Maduro lo dijo bastante bien claro, y además mencionó 2 cosas importantes. Pues, todo lo que dice Humberto es correcto, pero tenemos un 62%, dice BBC, de los votantes que no están apoyando a Maduro, ni están apoyando a la oposición. Maduro ayer, entre otras cosas, dijo: es hora que nos demos cuenta de lo desastroso que está esta situación, con los
3 millones, 4 millones de gente exilada, la hiperinflación, el desempleo del 54%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el tipo dice, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es respetar a ese ciudadano cuya cotidianidad es su batalla principal para él y para su familia. Hagamos, dice, un gran diálogo nacional en donde estén presentes no solamente la oposición que participó en las elecciones, sino también los que no participaron, incluso los que quieren a partir de hoy, que fue ayer, boicotear el proceso electoral, etcétera, etcétera. Hagamos un diálogo nacional con todos presentes, como un aporte a una solución permanente, porque en cualquiera de los casos, aunque se haya restituido el poder legislativo, etcétera, etcétera, la crisis no termina, ni la economía se va a componer de la noche a mañana. Es necesario, en ese sentido, esa dosis de visión política con ánimo de nación, que creo que Maduro lo expresó bastante claro ayer. ¿Participó Capriles? ¿O el partido de Capriles? Entiendo que sí. ¿El partido de Capriles participó? ¿El de Leopoldo López? No, pues sí que Leopoldo López está en España. Sí. Dicho sea de paso, Leopoldo fue el que motivó en el año, hace 15 años, a que no se fueran las elecciones, que fue un gravísimo error, ¿verdad? Y ayer hubo varias entrevistas con López desde Madrid, ¿verdad? El hombre habla de la dictadura, de nuevo, siempre ha sido dictadura, nunca ha habido elecciones libres. Habla de que lo único que quieren es, fíjate que además la contradicción, queremos un cambio de régimen, perfecto, eso es lo que quería la Asamblea, pero ahora dice queremos elecciones libres y abiertas. Bueno, las de ayer fueron precisamente eso. El caso es que en medio de todo, la disposición de la oposición es importante, y hay toda una serie de pasos ya hechos. Las reuniones en Caracas, las reuniones en Dominicana, las reuniones en Oslo, con algo han de haber adelantado, ¿verdad? Pero si es que, a propósito de López, el mismo López ya estuvo dialogando antes de su rocambolesca huida vía embajada española hacia Madrid, que todavía, en buena lógica, uno se pregunta, ya es ocioso si se quiere preguntarlo, pero ¿cómo hizo para viajar haciéndonos los tontos, ¿no? Sin pasaporte y abordar un avión en Trinidad Tobago y terminar apareciendo en Madrid? Pero bueno, independientemente de eso, lo que pasa es que el tráfico de personas existe. Exactamente. Sí. Hasta los barcos pesqueros se utilizan para eso, pero eso es otra historia. Hablando del diálogo, o sea, la institucionalidad venezolana postelectoral tiene más capacidad, en este caso desde el gobierno, para invocar una unificación nacional sobre la base de un diálogo lo más amplio posible, haciéndonos eco de lo que comentaba Cairo hace unos momentos. Entonces, si el mismo Leopoldo López estuvo conversando, imagínense que con interpósita mediación del ministro de Relaciones Exteriores turco. Sí. Ahora, es decir, vamos a suponer, voy a ser muy buena gente y voy a suponer que la oposición dice, ok, vamos a irnos a dialogar. Es decir, todos los líderes, los X cantidad de líderes de la oposición que hay en Venezuela, dicen, sí, vamos a ir a dialogar y participan. Las organizaciones sociales, es decir, se produce el gran diálogo, o se atiende el llamado a un gran diálogo nacional. Pero está Estados Unidos, y Estados Unidos dice, nada que hablar con Maduro. Ahí la solución no puede ser por diálogo. Suave. Trump decía, nada que hablar con Maduro, ¿verdad? Biden, y lo citan mucho, pero fíjate que lo citan cuando estaba en la Florida y decía que Maduro era un dictador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero acordate de que el hombre en ese momento estaba en campaña, ¿verdad? Y estaba frente a un auditorio muy, muy particular. Una cosa es el candidato y otra cosa es el presidente. No quiere decir que va a comenzar abriéndose las puertas
al diálogo con Venezuela, etcétera, etcétera. Pero es otro panorama. Pero es otro panorama que no existía, que no podía existir. Pero yo no te digo diálogo Estados Unidos-Venezuela, eso es una cosa aparte. El asunto es que Estados Unidos no quiere que en Venezuela haya diálogo entre los venezolanos. De nuevo, hay que hacer una clara diferencia entre lo nefasto que fue la administración Trump para estos propósitos y la cierta esperanza que se abre con Biden, que tampoco estoy diciendo que es mucha. O sea, ahí habría que apostar, a propósito de esa cierta esperanza, en las capacidades diplomáticas del futuro secretario de Estado norteamericano, de formación prácticamente íntegra francesa. Por eso los franceses están que tiran cohetes, porque un cuadrito de ellos, si se me permite la expresión, va a estar a cargo de la política exterior norteamericana y va a incidir, porque no es nuevo colaborador de Biden, en que la diplomacia norteamericana intente, no digo vuelva, intente volver por su fuero. Eso ya es decir bastante a estas alturas. Claro. Si va a fomentar el diálogo al interno de Venezuela, que según la tesis que manejaba Néstor hace unos momentos es que están en contra de que se dialogue ahí, para seguir alimentando la idea de que lo que prevalece en Venezuela es el caos y no otra cosa, producto de la dictadura, etc. Eso son otros 100 pesos. Pero las condiciones, ya, para dialogar, sea adentro o fuera, permítame la amplitud traspasar la frontera del diálogo posible o potencial en Venezuela, están siendo mejores que las que había con Trump. Pero además, incluso con Trump, si de diálogo hablamos, él se cerró en banda y le dijo barbaridades a Kim Jong-il. ¿Y cuántas veces se reunió con Kim Jong-il? ¿Con resultados o no? Y fue hasta allá. Y estuvo, y me parece recordar que en más de una ocasión, pero o al menos en una, Trump no dijo que se cerraba a dialogar con Maduro, no llegó a decirlo, ¿ya? Y lo que dijo más o menos dio a entender que se lo pensaría, pues. Y ese es Trump, ya, que no es el caso de Biden, ¿eh? O sea, así que yo creo que hasta el 20 de enero, en el caso norteamericano, el 5 de enero, que es cuando toma posesión el nuevo parlamento electo ayer en Venezuela, hay algún margen, ¿eh? Porque no perdamos de vista que lo que está de por medio son los 7 días que quedan, en el caso particular de los Estados Unidos, postelectoralmente hablando, 7 días para la certificación oficial por el Tribunal Supremo, entiendo, de los resultados electorales. El legislativo, ¿no? O el Poder Legislativo, perdón, la certificación oficial de los resultados electorales que ya de alguna manera certifiquen la victoria cada vez más rotunda de Joe Biden, ¿no? Entonces, pero pueden ocurrir muchas cosas, porque ya incluso, y eso es algo más que un hecho concreto. El doctor Fauci, el cabeza de serie de la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, ya aceptó el ofrecimiento de Biden para encabezar el mismo frente de lucha contra el COVID en los Estados Unidos. Y ya ese es un golpe de profundidad contra los desertores de la política trumpiana, creo yo, ¿verdad? No sé cómo lo ven ustedes. Entonces, hay en cualquier caso una recomposición forzada por la dimensión de la aceptación de la realidad postelectoral, ¿no? Por todos aquellos que se escudan en los más de 70, casi 74 millones de votos que alega haber ganado, haber obtenido, Donald Trump. Que en cualquier caso sí, eso es una realidad, pues que va a mantener dividido a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso ya es un hecho, desafortunadamente para ellos, que Donald Trump ha sido el candidato republicano más votado en la historia electoral de los Estados Unidos, sin entrar a las imperfecciones del sistema que cada vez, si algo ha quedado desnudo en estas elecciones, y ya no hay nada oculto, es que el sistema menos perfecto de las democracias existentes es el norteamericano, cuestionado por ellos mismos y en este caso por el propio presidente. Y además,
si alguna declaración de un secretario de Estado ha sido totalmente impertinente, Pompeo, que tiene todo el sistema en temblores, y está hablando de los otros, ¿verdad? Sí. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Terminemos Estados Unidos. Que en una semana, exactamente en una semana, debe de, por ley, por organización electoral, debe de dar a conocer ya o certificar y proclamar oficialmente al presidente electo. Bueno, mira, un artículo que me pareció muy interesante, aparecido en Al Jazeera, habla de que de alguna manera se han ido construyendo toda una serie de hechos históricos incluso, que de alguna manera en esta ocasión tal parece que la historia los alcanzó a los habitantes de Estados Unidos. El hecho de que, dice uno, este país ha sido construido en base a los esclavos, cuando la independencia, con el primer censo que se hizo en 1790, la tercera parte de la población era esclava, y para los 1860 había más de 11 millones de esclavos, ¿ah? Y entonces hubo una confrontación y hubo una discriminación social permanente en Estados Unidos. Y después de Lincoln, no fue que se liberó totalmente los esclavos, vinieron las leyes de Jim Crow, y vino la discriminación, y vino la exclusión, y vino etcétera, etcétera, ¿no? Hasta mediados de este año todavía, hasta mediados del siglo XX todavía eso era difícil. Pero también con los indígenas. Sí. El famoso Jesse Jackson fue el que hizo la reserva famosa de los indios, donde les dio la peor de la tierra, se les tomó lo mejor que ellos tenían y la distribuyeron, ¿no? entre la élite oligarca gringa. Y desde entonces hasta ahora los nativos han sido ciudadanos de tercera, ¿ah? Por otra parte, los supremacistas están agarrando un valor, entre otras cosas, porque en términos de futuro miran que la demografía con que ellos cuentan está cada vez más débil, y que al final la demografía de quién es el hegemónico en Estados Unidos va a ser una nueva definición de las minorías, porque la mayoría de cara a los próximos años en Estados Unidos va a ser la sumatoria de las minorías, ¿ah? Y entonces ese confrontamiento que es importante verlo en términos de fuerza política. 70 o 73 millones de votos no es nada, no es poca cosa. Es una fuerza política que expresa una ideología. Esa ideología está vinculada a lo que fue el neoimperialismo norteamericano, que lucha por subsistir, por adoptar su status quo, etcétera, y otra corriente progresista que se enfrenta con nuevas perspectivas y con nuevos retos. Sí, pero esa supremacía de la América profunda, que creo que es a lo que te has estado refiriendo, o la sumatoria de las minorías que terminará deviniendo en mayoría, que esa es la que va a terminar, en mi opinión, con Estados Unidos. Lo pensaba cuando decía Néstor al comienzo de este segmento, bueno, terminemos con Estados Unidos. Estuve a punto de interrumpir para decirle, no, espérate, ellos van a terminar solos consigo mismos, ¿no? Se van a hacer el harakiri. No, pero habría que decir, yo creo que tenemos que ver claramente que la tragedia de los Estados Unidos es precisamente esa diversidad que no han tenido capacidad de reconocer y de integrar, ya, muchísimo menos, ¿no? O sea, de afrontar su propia realidad, ¿no? Y además, fíjense bien,
el futuro que espera a quien es y no renuncia, cabeza de serie de eso, Donald Trump, me estoy refiriendo. En escasamente un mes, del 3 de noviembre hasta la fecha, ha recaudado más de $170 millones para su nueva campaña electoral, porque ha dicho, ya dijo claramente, no perdamos de vista, nos vemos en el 2024. Y ese es un desafío abierto en un país sangrante. Y no es solamente los negros maltratados o asesinados por fuerzas policiales en diferentes partes de los Estados Unidos, ¿no? O las matanzas de un disque paranoico o enfermo mental en un parqueo o en una universidad, que han habido varias. No. Es lo inédito desde el punto de vista de las historias de los estados que en el mundo han sido, y uno que se da por paradigma y cabeza visible del mundo capitalista, ¿ya? Como es los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, la gran derrota infringida por la mayor pandemia de la humanidad. Que no han sabido qué hacer con eso. Esa será la tarea pendiente de Donald Trump per secula seculorum. Porque yo no creo, si es que dentro de 4 años está vivo políticamente hablando, ya no digo físicamente hablando, que para entonces, porque ¿qué edad tiene Trump? ¿78 años? No, hombre, 74. ¿no? Bueno, pues 74, ¿ya? Va a tener 78 entonces. Va a tener 78, la edad de Biden. Exactamente. Sí. Ya. Entonces quiero decir, ahí hay una serie de realidades que nos llevan a concluir que no hay que acabar con los Estados Unidos. Ellos están fagocitándose a sí mismos, ¿no? Ni siquiera puede uno invocar el mito o el síndrome de Neptuno, ¿no? Devorando a sus hijos, no. Sino, es un sistema, insisto, fagocitador, porque se ha negado a ver las señales de alarma que desde hace tiempo están disparadas en el caso particular de Estados Unidos de América y su riquísima diversidad. En vez de aprovechar y aprender lecciones de esa riqueza diversa, se ha dilapidado. Además, en parte todo eso es empujado por la cantidad de gente que aprueba la violencia política de unos contra otros, ¿verdad? Y todo eso también ayudado por ese nuevo síndrome de la tecnología, que no solamente son las noticias falsas, sino el hecho de creer, de hacer de la realidad lo que vos crees que sea, que eso es fatal. Pero creo que como todo esto tiene una solución, y debería tener una solución para el pueblo norteamericano, que es un pueblo noble, que es un pueblo que ha sido muy especial en la historia como pueblo, y es el hecho de que al final, como en los términos de Gramsci, como dice Al Jazeera, la batalla al final va a ser una batalla en el campo cultural, de forma que, como decían en el 68 en Francia, ¿no? La primera revolución fue política, la segunda revolución fue económica, la tercera revolución va a ser cultural. De alguna manera, en el campo cultural podemos encontrar elementos, o pueden encontrar elementos de corrección a ese camino que solo lo lleva a minimizarse. Sí, ok. Si les parece, hacemos una última pausa para hablar de el viejo continente. De la vieja Europa. Sí, del viejo continente. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Ok, sigue el serio problema del Brexit. Todavía no hay, es decir, debería haber ya un acuerdo final para terminar de ejecutar el Brexit, que ya está en ejecución, o para terminar de cerrar la puerta del Brexit, que ya está en ejecución, que ya es un hecho, que ya es
o ya no es, más bien Gran Bretaña parte de la Unión Europea, pero se fue sin pagar las cuentas, o sin dejar arregladas las cuentas, y todavía no se ha logrado arreglar esas cuentas. Pero mira, 24 días de que venza el plazo fatal, que es el 31 de diciembre, y estoy mintiendo días no hábiles, obviamente. Yo veo muy difícil que si no se hizo en el periodo anterior, que en su momento fue considerado suficiente, ahora se vaya a hacer. Lo más que puede, en mi opinión, lograrse es por lo menos dejar claro cuál es la factura pendiente por parte de Gran Bretaña con la Unión Europea, ¿no? Si los 40 y pico mil millones de euros, sí o no. Yo creo que están apostando ambos, tanto la Unión Europea con Michel Barnier como jefe negociador y la parte representada por el mal émulo de Donald Trump, Boris Johnson, ¿verdad? Por solucionar el tema puntual de la frontera marítima, sobre todo con Irlanda del Norte. Porque ahí se juega no solo la unificación de Irlanda, sino lo tristemente célebre, no tengo otra expresión que utilizar al respecto, de los acuerdos del Viernes Santo, que son los que posibilitaron una paz siempre frágil en Irlanda del Norte versus Gran Bretaña, porque los irlandeses de cepa, entiéndase mayoritariamente los católicos del Ulster, siempre han visto y lo siguen viendo a los británicos como fuerzas de ocupación, ¿ya? Que han avasallado históricamente al pueblo irlandés, al verdadero pueblo irlandés, ¿no? Que es en su mayoría católico, y que se ha sentido avasallado no solamente desde el punto de vista de las fuerzas militares, el ejército o la policía británico en territorio irlandés, sino en la confrontación religiosa, el catolicismo versus la iglesia anglicana, que como sabemos, para nadie es un secreto la impronta de la huella de Enrique VIII, un capricho de Enrique VIII, determinó el nacimiento de la religión anglicana. Entonces, de aquellos barros son estas ciénagas que están enturbiando más de lo que de por sí es el mar que rodea las islas británicas, y en particular el tema irlandés. Entonces, por eso digo, a escasos días de que finalice 2020 y se llegue al 31 de diciembre como plazo fatal para lograr un acuerdo sobre el Brexit, no veo yo luces esperanzadoras. Ojalá me equivocara, ¿no? Para el futuro de Europa, de Gran Bretaña y de Irlanda en particular. Irlanda, que ha sido una tierra, dicho sea de paso, muy solidaria con Nicaragua. Sí, la verdad que quizás lo distinto de esta ocasión es que es una de las últimas ocasiones para llegar a un arreglo. ¿Otra vez? Pero no puede ser ad infinitum esta vaina, ¿verdad? En la Unión Europea, en esta ocasión, tiene interés claro de llegar a alguna conclusión. Quizás no la final, ¿verdad? Pero por lo menos adelantar bastante, con cosas concretas, como quien dice, aquí estamos, aquí presentamos esto, nos falta el piquito. ¿Cuál va a ser la política comercial, fundamentalmente? Sí, esto podría irse a un juicio, eventualmente. Si no se resuelve, pues. ¿A la Corte Internacional de Justicia? No, yo pienso que ya es muy difícil. O a la Corte Europea, no sé. Yo pienso que ya es muy difícil, porque el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea fue invocado en tiempo y forma, entonces no. Bueno, por ir se podría, y no solamente se fabricarían, sino que se complementarían argumentos de tipo jurídico para invocar una apelación al más alto tribunal. En este caso sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni siquiera la Haya, ¿no? Que es parte de la Unión. Sí. Exactamente. Con la que está precisamente es la que no puede ser parte. Es la que decide en ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que no.
pienso que no, ¿no? Y la Corte Internacional de Justicia no, porque es otro campo, ¿no? Y acordémonos que el tema de la política comercial a futuro, que van a llevar a cabo la Unión Europea, los 27 por un lado y Gran Bretaña, está girando sobre todo en torno a la pesca. A la pesca, además, en esos territorios del mar territorial, valga la redundancia, de Irlanda, ¿no? Y es donde mayor bacalao hay, y es el recurso pesquero más valioso, es de lo que se está hablando, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Sí, okay. Además del régimen aduanero de las fronteras marítimas. Que es lo que está aquí arriba, lo que se mira aquí arriba. Sí. Pero es que además, con el asunto del préstamo famoso, los 750, ¿verdad? Que hay la objeción de Hungría y de Polonia, Francia ya está proponiendo una nueva modalidad. Hagamos este acuerdo entre los 25. Así es. De manera que sí, porque ese tema yo creo que, no sé si para el programa próximo postrero del año 2020, el rol al que no renuncia Francia de tratar de agarrar, si se me permite la expresión, la delantera de Europa, si es que lo deja la señora Merkel a Monsieur Macron, ¿no? Suficiente tiene Macron con los problemas y las protestas que ha suscitado la nueva ley de seguridad en Francia, ¿no? Porque él quiere vacunar a la República Francesa, dizque contra el islamismo, pero ahí hay otro caldo de cultivo que no es solamente el de esas imágenes que podemos apreciar del nivel de virulencia. Esos son los Campos Elíseos con el Arco del Triunfo al frente. Imagínense qué nivel de protesta, ¿verdad? Y como los chalecos amarillos. Sí. Bueno, de hecho los chalecos amarillos ya están protestando, instalados. Del lunes pasado con Cairo estuvimos conversando sobre este tema, pero es un tema que trascendió la semana. Es decir, pasó ya lleva 2 semanas en este asunto, cerca de 20 días más o menos lleva en este asunto. Entonces por eso viene a colación este tema todavía, pues. Y ya está anunciado otro para el otro sábado. Es como, ¿te acordás cómo fueron los chalecos amarillos? Sí. Todos los sábados en diferentes ciudades, etcétera. Parece que ya es una cambio, ¿hay una especie de remisión de la situación en Ucrania o me equivoco? Porque no se habla mucho, no se ha vuelto a decir mucho del nivel de protesta. Fíjate, es decir, eso se ha mantenido ahí. Latente, pero latente, pero sin hacer mayor ruido, pues. Me parece que Poroshenko, de una u otra forma queda sin mayor problema, pues, después de las elecciones, ¿no? No sé si finalmente, porque estaba convocándose a un diálogo, ¿no?, para todas las fuerzas políticas en Ucrania. Bueno, en esa región del mundo quien tiene mayores problemas ahorita es Armenia. Armenia, sí. Porque hay toda una serie de manifestaciones en contra de Armenia. Pero la verdad es que al final, si vos ves los resultados de esas confrontaciones, Armenia sale muy mal parada. Y sale muy mal parada porque Azerbaiyán tuvo de pleno el apoyo de Turquía en drones, etcétera, ¿verdad? Armenia de alguna manera negoció, entre otras cosas, porque no tenía otra. Más de la tercera parte de sus tanques fueron destruidos, más de 200 lanzamisiles también, su fuerza aérea diezmada, etcétera, ¿no? Ahora, los armenios dicen perdimos. Sí, pero es que además, Cairo, es decir, su principal apoyo, que era Moscú, le dice, negocia y vas a negociar por aquí, por este lado. Así es. No, pero es que eso está clarísimo, que el gran árbitro y quien tiene la última palabra en esos territorios es la Federación Rusa. Sí. ¿Entiendes? Y los mayores problemas. Así es. A los dos le estaba subvencionando algo. El último tema de actualidad, solo apuntarlo ya, porque entiendo que nos quedamos con el tiempo justo, es ya la administración de la vacuna Sputnik 5 en Rusia, ¿no? Que entiendo que ya comenzó a ser administrada, ¿no?
Sí, hay que recordar que Rusia anunció hace mes y medio, más o menos, Habían dicho que era para el 10, pero bueno, eso ya es pasado mañana. Del 10 al 6 es una tontera, ¿no? Yo también quisiera, como último punto, traer a colación lo que llaman la genuflexión de Varsovia. El 7 de diciembre, precisamente, de 1970, un día como hoy, don Willy Brandt, socialdemócrata, frente al gueto en Polonia, se hincó y pidió perdón, que fue frente al gueto de Varsovia, que fue la apertura de un proceso de reconciliación. Pero esa reconciliación tiene dos elementos adicionales. La primera es que reconoció meses después las nuevas fronteras de Alemania con relación a los países del este. Y otro mucho más importante todavía es que en ese año fue que cambió Alemania su política comercial, dándose inicio a la Ostpolitik, ¿verdad? Y la continuidad de la Realpolitik. Y la continuidad de la Realpolitik, que de alguna manera fueron el inicio de lo que llegó a ser la unificación de Alemania, haciendo mención de que el principio y el fin, el principio lo tuvo de alguna manera Willy Brandt y el fin lo tuvo Kohl, ¿verdad? De diferentes partidos cada uno, ¿verdad? Sí. Bueno, además 7 de diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor en las islas del Pacífico. Pero ese ataque a Pearl Harbor, ¿verdad? Tiene sus bemoles, ¿verdad? El pretexto para meterse oficialmente a la guerra de Estados Unidos, ¿no? Sí. Acordate que cuando el empujoncito que le hacía falta. Cuando vienen después del ataque del Tora Tora, lo primero que dice Yamamoto es, bueno, ¿y cuántos portaaviones hundimos? Y le contestan, ninguno, Almirante. Y él dice, es el comienzo del fin, mano. Así es. Bueno, muchas gracias, Cairo, Humberto, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes. Aquí dejo a mis invitados para que griten con mucha alegría, con mucho ánimo. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Vaya, pues para nuestros amigos televidentes también, ¿quién causa tanta alegría? Esperamos que hayan disfrutado y haya sido de provecho para usted este programa.